Bajo la tenue luz de un farol, en una calle desierta, una niña de apenas 9 años, con el cabello enmarañado y los pies descalzos, se refugia bajo un viejo toldo mientras la lluvia golpea con fuerza. Su mirada, perdida y llena de tristeza, se ve fija en un lujoso automóvil que se detiene frente a un restaurante elegante. Dentro, una mujer de porte impecable, con un traje de diseñador y un semblante frío, revisa su teléfono sin prestar atención al mundo exterior. La niña, temblando de frío y hambre, se arma de valor y se acerca al auto. Golpea suavemente la ventana y cuando la mujer baja el cristal, la pequeña susurra con voz quebrada: «Si me ayudas hoy, te prometo que algún día cambiaré mi vida». La mujer, sorprendida y desconcertada, no sabe que esas palabras cambiarán su destino para siempre. La ciudad de Madrid se encontraba envuelta en una noche lluviosa, con las calles brillando bajo el reflejo de las luces de los faroles. Era una noche como cualquier otra para Victoria Salazar, una empresaria reconocida por su éxito en el mundo de los negocios. Dueña de una cadena de hoteles de lujo, Victoria era conocida por su determinación y su carácter implacable. Sin embargo, detrás de su imagen de perfección, escondía un vacío que ni su fortuna ni sus logros podían llenar. Desde la muerte de su madre, con quien había compartido una relación distante pero significativa, Victoria había cerrado su corazón al mundo, enfocándose únicamente en su carrera. Esa noche, como de costumbre, Victoria se dirigía a su restaurante favorito después de una larga jornada de trabajo. Su chofer, un hombre mayor llamado Ramón, la conocía lo suficiente como para saber que no le gustaban las conversaciones innecesarias. Mientras el auto avanzaba por las calles mojadas, Victoria revisaba correos en su teléfono, ignorando el sonido de la lluvia que golpeaba las ventanas. Al llegar al restaurante, Ramón detuvo el auto frente a la entrada. Victoria estaba a punto de abrir la puerta cuando un leve golpe en la ventana la hizo detenerse. Al girar la cabeza vio a una niña empapada, con la ropa sucia y los ojos llenos de lágrimas. La imagen la tomó por sorpresa. Durante un instante, no supo qué hacer. La niña, con voz temblorosa, repitió: «Por favor, señora, si me ayuda hoy le prometo que algún día cambiaré mi vida». Victoria, acostumbrada a ignorar las súplicas de desconocidos, estuvo a punto de decirle a Ramón que siguiera adelante. Pero algo en la mirada de la niña la detuvo. Había una mezcla de desesperación y esperanza que le resultó imposible ignorar. Bajó el cristal de la ventana y con un tono frío pero curioso preguntó: «¿Qué necesitas?». La niña, que se presentó como Sofía, explicó que llevaba días sin comer y que no tenía dónde ir. Su madre había desaparecido hacía semanas y desde entonces había estado sobreviviendo como podía. Victoria, aunque conmovida, no estaba segura de cómo proceder. No era alguien acostumbrada a involucrarse en los problemas de los demás, y mucho menos en situaciones tan complicadas. Sin embargo, algo en su interior le dijo que no podía simplemente ignorar a Sofía. «Sube al auto», dijo finalmente, sorprendida por sus propias palabras. Ramón, que había estado observando la escena en silencio, abrió la puerta trasera para que la niña entrara. Sofía, temblando y con los ojos llenos de gratitud, se acomodó en el asiento, dejando un pequeño charco de agua en la tapicería de cuero. Victoria, incómoda pero decidida, le pidió a Ramón que las llevara a su casa. Durante el trayecto, el silencio en el auto era casi palpable. Victoria no sabía qué decir, y Sofía, aunque agradecida, estaba demasiado cansada para hablar. Al llegar al lujoso apartamento de Victoria, la niña no pudo evitar mirar con asombro los altos techos, los muebles elegantes y las enormes ventanas que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Para ella, ese lugar parecía sacado de un sueño. Victoria, por su parte, se sentía fuera de lugar en su propia casa. No estaba acostumbrada a tener compañía y mucho menos a cuidar de alguien más. Sin embargo, algo en la vulnerabilidad de Sofía despertó en ella un instinto que no sabía que tenía. Le ofreció ropa seca, un plato de sopa caliente y un lugar donde dormir. Aunque al principio Sofía se mostró tímida y desconfiada, poco a poco comenzó a relajarse. Esa noche, mientras observaba a la niña dormir en el sofá, Victoria no pudo evitar preguntarse qué la había llevado a tomar esa decisión. ¿Por qué había sentido la necesidad de ayudar a una desconocida? Y más importante aún, ¿qué significarían esas palabras que Sofía había dicho con tanta convicción? «Si me ayudas hoy, te prometo que algún día cambiaré mi vida». Sin saberlo, ese encuentro marcaría el inicio de un viaje que transformaría no solo la vida de Sofía, sino también la de Victoria, llevándolas a ambas a descubrir el verdadero significado de la familia, el amor y la esperanza. La mañana siguiente, los primeros rayos de sol se filtraban a través de las enormes ventanas del apartamento de Victoria.
El aroma del café recién hecho llenaba el aire, pero el ambiente seguía siendo tenso. Victoria, sentada en la mesa del comedor con su taza en la mano, observaba a Sofía desde la distancia. La niña, aún con la ropa que Victoria le había prestado, estaba sentada en el sofá, abrazando una almohada como si fuera su único refugio. Sus ojos, aunque más descansados que la noche anterior, seguían reflejando una mezcla de miedo y desconfianza. Victoria no sabía cómo empezar una conversación. No era alguien acostumbrada a lidiar con niños y mucho menos con una situación tan delicada. Finalmente, decidió romper el silencio. ¿Tienes hambre?, preguntó intentando sonar amable, aunque su tono seguía siendo algo distante. Sofía asintió tímidamente, sin decir una palabra. Victoria se levantó y preparó un plato con tostadas y un poco de fruta. Cuando lo colocó frente a la niña, ésta lo miró con cautela, como si no estuviera segura de si debía aceptarlo. «Puedes comer, no te preocupes», dijo Victoria tratando de sonar más cálida. Sofía tomó una tostada con manos temblorosas y comenzó a comer lentamente. Victoria la observaba en silencio, preguntándose qué historia se escondía detrás de esa pequeña figura tan frágil. Después de unos minutos decidió hacerle algunas preguntas. «¿Dónde vivías antes?», preguntó intentando no sonar demasiado inquisitiva. Sofía dejó de masticar por un momento y bajó la mirada. «Con mi mamá. Pero ella se fue. No sé dónde está», respondió en voz baja, casi como un susurro. Victoria sintió un nudo en el estómago. No estaba preparada para manejar una situación así. ¿Qué podía hacer? ¿Llamar a las autoridades? ¿Dejar a la niña en un refugio? Pero algo en su interior le decía que no podía simplemente deshacerse de ella. Había algo en Sofía que despertaba una parte de Victoria que había estado dormida durante años. Una necesidad de proteger, de cuidar, de ser algo más que una mujer de negocios fría y calculadora. Sin embargo, no todo fue fácil desde el principio. A medida que pasaban los días, Victoria comenzó a notar que Sofía tenía comportamientos que reflejaban el trauma que había vivido. La niña se sobresaltaba, con ruidos fuertes, evitaba el contacto visual y a veces parecía perdida en sus propios pensamientos. Victoria, aunque con buenas intenciones, no sabía cómo manejar estas situaciones. Una tarde, mientras trabajaba en su oficina en casa, escuchó un ruido fuerte proveniente de la cocina. Al llegar, encontró a Sofía intentando alcanzar un vaso en un estante alto. El vaso había caído al suelo y se había roto en pedazos. La niña, aterrorizada, comenzó a recoger los fragmentos con las manos desnudas, cortándose en el proceso. «Sofía, no», exclamó Victoria corriendo hacia ella. Sofía se encogió de miedo, como si esperara ser regañada o castigada. Victoria, al ver la expresión de pánico en su rostro, sintió una punzada de dolor en el pecho. En lugar de gritarle, se arrodilló a su lado y tomó sus pequeñas manos con cuidado. «No pasa nada, no te preocupes. Solo déjame ayudarte, ¿de acuerdo?», dijo con suavidad. Sofía la miró con ojos llenos de lágrimas, sorprendida por la reacción de Victoria. Era evidente que no estaba acostumbrada a recibir ese tipo de trato. Victoria limpió las heridas de la niña y le explicó que no tenía que hacer todo sola, que podía pedir ayuda cuando la necesitara. Ese pequeño incidente marcó un punto de inflexión en su relación. Aunque todavía había desconfianza y miedo, Sofía comenzó a abrirse poco a poco. Por las noches, mientras Victoria trabajaba en su laptop, la niña se sentaba cerca de ella con un libro o un cuaderno de dibujo. No hablaban mucho, pero la presencia de Sofía llenaba un vacío que Victoria no sabía que tenía. Por otro lado, Victoria también comenzó a enfrentarse a sus propios conflictos internos. Su asistente personal, Clara, notó que algo había cambiado en ella. «¿Estás bien, Victoria? Últimamente te noto distraída», le dijo un día en la oficina. Victoria, que siempre había sido reservada, decidió compartir parte de lo que estaba pasando. «Hay una niña. Apareció de la nada. No sé qué hacer con ella, pero no puedo dejarla sola». Clara, sorprendida, le ofreció su apoyo. «Tal vez esto sea algo bueno para ti. Siempre has estado tan enfocada en el trabajo que nunca te has permitido conectar con nadie. Quizás esta niña llegó a tu vida por una razón». Las palabras de Clara resonaron en la mente de Victoria. ¿Era posible que Sofía estuviera en su vida para enseñarle algo que había olvidado? Mientras tanto, Sofía también comenzó a mostrar pequeños destellos de esperanza. Una noche, mientras cenaban juntas, la niña le dijo: «Gracias por dejarme quedarme aquí. Prometo que algún día haré algo bueno con mi vida como usted, Victoria». Sorprendida por las palabras de Sofía, sintió una calidez en el corazón que no había experimentado en años. Aunque todavía había un largo camino por recorrer,
Ese momento fue un recordatorio de que a veces las conexiones más inesperadas pueden cambiarlo todo. Sin saberlo, ambas estaban comenzando a sanar heridas que llevaban mucho tiempo abiertas. Y aunque los desafíos apenas comenzaban, ya habían dado el primer paso hacia una transformación que cambiaría sus vidas para siempre. Los días se convirtieron en semanas, y la presencia de Sofía en la vida de Victoria comenzó a sentirse menos como una carga y más como una oportunidad. Aunque al principio ambas parecían dos extrañas compartiendo el mismo espacio, poco a poco empezaron a construir una rutina que, sin darse cuenta, las acercaba cada vez más. Sin embargo, el camino hacia esa conexión no estuvo exento de desafíos. Victoria, acostumbrada a un estilo de vida estructurado y controlado, tuvo que adaptarse a la imprevisibilidad que traía consigo una niña como Sofía. Por ejemplo, una mañana, mientras Victoria se preparaba para una importante reunión con inversores, encontró a Sofía en la cocina intentando preparar el desayuno. La niña había derramado leche por todo el mostrador y quemado una tostada en el proceso. Victoria, que normalmente habría reaccionado con frustración, respiró hondo y decidió manejar la situación de otra manera. «Sofía, ¿qué estás haciendo?», preguntó tratando de mantener la calma. «Quería hacerle el desayuno. Para agradecerle todo lo que hace por mí», respondió la niña con la cabeza baja y la voz temblorosa. Victoria sintió cómo su corazón se ablandaba. En lugar de regañarla, se acercó y le dijo: «Está bien, pero la próxima vez avísame. Podemos hacerlo juntas, ¿de acuerdo?». Ese pequeño gesto marcó un cambio en su dinámica. Sofía comenzó a confiar más en Victoria, y Victoria, a su vez, empezó a descubrir una faceta de sí misma que nunca había explorado: la paciencia y el cuidado hacia alguien más. A pesar de los avances, ambas seguían cargando con heridas profundas. Sofía, aunque más tranquila, todavía tenía pesadillas por las noches. En más de una ocasión, Victoria la encontró llorando en silencio en su habitación. Una noche, después de escuchar los sollozos de la niña, decidió entrar y sentarse a su lado. «¿Quieres hablar de lo que te pasa?», preguntó con suavidad. Sofía negó con la cabeza, pero después de unos minutos de silencio comenzó a hablar. «A veces sueño con mi mamá y con el día que se fue. No sé por qué me dejó. Tal vez hice algo mal». Victoria sintió un nudo en la garganta. Aunque no podía imaginar el dolor de Sofía, entendía lo que era sentirse abandonada. Recordó su propia infancia marcada por la ausencia emocional de su madre, quien siempre había priorizado su carrera sobre su relación con ella. «No fue tu culpa, Sofía. A veces los adultos toman decisiones que no entendemos, pero eso no significa que tú hayas hecho algo mal», dijo, acariciándole el cabello. Esa noche, mientras Sofía se quedaba dormida, Victoria se dio cuenta de que, al cuidar de la niña, también estaba enfrentando sus propios miedos y traumas. El trabajo, que siempre había sido la prioridad absoluta de Victoria, comenzó a pasar a un segundo plano. Sus días ya no giraban exclusivamente en torno a reuniones y estrategias empresariales. Ahora dedicaba tiempo a llevar a Sofía al parque, ayudarla con tareas escolares y enseñarle cosas nuevas. Un día, mientras paseaban por un mercado local, Sofía se detuvo frente a un puesto de libros usados. Sus ojos se iluminaron al ver un viejo ejemplar de El Principito. «¿Te gusta leer?», preguntó Victoria, sorprendida por el entusiasmo de la niña. «Mi mamá solía leerme este libro antes de dormir. Es mi favorito», respondió Sofía con una sonrisa nostálgica. Victoria compró el libro sin dudarlo, y esa misma noche se sentaron juntas a leerlo. Fue un momento simple pero lleno de significado. Por primera vez en mucho tiempo, Victoria sintió que estaba construyendo algo real, algo que iba más allá de contratos y balances financieros. Sin embargo, no todo era fácil. La presencia de Sofía en la vida de Victoria comenzó a generar preguntas entre sus conocidos. Algunos de Miloneses, sus socios de negocios, al enterarse de la situación, expresaron su preocupación. «Victoria, ¿estás segura de que esto es lo mejor para ti?», le preguntó uno de ellos durante una cena. «No es asunto tuyo», respondió ella con firmeza. Pero las críticas no solo venían del ámbito profesional. Un día, mientras estaban en el parque, una mujer desconocida se acercó a Victoria y le preguntó: «¿Es tu hija?». Victoria, sorprendida por la pregunta, no supo qué responder de inmediato. «Es alguien a quien estoy ayudando», dijo finalmente. La mujer la miró con escepticismo y se alejó, pero ese encuentro dejó a Victoria reflexionando. ¿Qué era Sofía para ella? ¿Una responsabilidad temporal o algo más profundo? A medida que su relación con Sofía se fortalecía, Victoria comenzó a investigar sobre el paradero de la madre de la niña.
Contrató a un investigador privado, pero los resultados fueron desalentadores. No había rastro de la mujer y las posibilidades de encontrarla eran cada vez más remotas. Cuando le contó a Sofía sobre la situación, la niña simplemente asintió, como si ya hubiera aceptado que su madre no volvería. «Está bien, ya no estoy sola», dijo, mirando a Victoria con una sonrisa tímida. Esas palabras tocaron algo profundo en Victoria. Por primera vez comenzó a considerar la posibilidad de adoptar a Sofía. La idea la asustaba, pero también la llenaba de esperanza. Una noche, mientras cenaban juntas, Sofía le hizo una pregunta inesperada. «¿Por qué me ayudas?». Victoria se quedó en silencio por un momento, pensando en cómo responder. «Porque creo que tú me ayudas a mí también, Sofía. Me haces recordar lo que realmente importa en la vida». Sofía sonrió, y en ese instante ambas supieron que su relación iba más allá de la casualidad. Habían llegado a la vida de la otra en el momento exacto. Y aunque todavía quedaban muchos desafíos por delante, estaban dispuestas a enfrentarlos juntas. La transformación de ambas estaba en marcha, y aunque el camino no sería fácil, ya habían dado los primeros pasos hacia un futuro lleno de esperanza y amor. El vínculo entre Victoria y Sofía se había fortalecido con el tiempo, pero la vida, como siempre, tenía sus propios planes para poner a prueba lo que habían construido. Todo parecía ir bien hasta que un día, mientras Victoria revisaba unos documentos en su oficina, recibió una llamada que cambiaría el rumbo de sus vidas. Era el investigador privado que había contratado para buscar a la madre de Sofía. Su voz sonaba seria, casi tensa. «Señora Salazar, creo que hemos encontrado algo». Victoria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había pasado tanto tiempo sin noticias que casi había perdido la esperanza de encontrar a la madre de Polisnet, Sofía. «¿Qué encontraron?», preguntó tratando de mantener la calma. «Parece que la madre de Sofía está viva, pero la situación es complicada. Está en un hospital en Valencia, en estado crítico. Fue encontrada inconsciente hace unas semanas y no ha podido comunicarse». Victoria se quedó en silencio, procesando la información. Por un lado sentía alivio al saber que la madre de Sofía estaba viva, pero por otro, no podía evitar preocuparse por lo que esto significaría para la niña. ¿Cómo reaccionaría Sofía al saber que su madre estaba viva, pero en una situación tan delicada? Esa noche, mientras cenaban, Victoria decidió hablar con Sofía. «Sofía, hay algo que necesito contarte», dijo con un tono suave pero serio. La niña dejó su tenedor y la miró con curiosidad. «¿Qué pasa?». Victoria tomó aire antes de continuar. «El investigador que contraté encontró a tu mamá. Está viva, pero está en un hospital. Está muy enferma». Sofía se quedó en silencio, procesando las palabras de Victoria. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. «¿Podemos ir a verla?», preguntó finalmente con una voz apenas audible. Victoria asintió. «Claro que sí. Mañana mismo iremos a Valencia». El viaje fue silencioso. Sofía miraba por la ventana del auto, perdida en sus pensamientos, mientras Victoria intentaba encontrar las palabras adecuadas para consolarla. Al llegar al hospital, fueron recibidas por un médico que les explicó la situación. La señora fue encontrada en la calle, desnutrida y con signos de haber estado viviendo en condiciones muy precarias. Su estado es crítico, pero estable. No ha recuperado la conciencia desde que llegó. Cuando entraron a la habitación, Sofía se detuvo en la puerta como si tuviera miedo de acercarse. Victoria se arrodilló a su lado y le tomó la mano. «Estoy aquí contigo, Sofía. No tienes que hacerlo sola». La niña asintió y con pasos temblorosos se acercó a la cama. Al ver a su madre, tan frágil y vulnerable, no pudo contener las lágrimas. «Mamá», susurró mientras tomaba su mano. Victoria observó la escena desde un rincón de la habitación, sintiendo una mezcla de emociones. Por un lado quería que Sofía tuviera la oportunidad de reconectarse con su madre, pero por otro, temía lo que esto significaría para su relación. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Sofía pasaba la mayor parte del tiempo en el hospital, esperando que su madre despertara, mientras Victoria se encargaba de coordinar todo lo necesario para su cuidado. Sin embargo, la situación no mejoraba. Los médicos no podían garantizar que la madre de Sofía se recuperara, y cada día que pasaba, la incertidumbre crecía. Una tarde, mientras estaban en la cafetería del hospital, Sofía le hizo una pregunta que Victoria no esperaba. «¿Qué pasará si mi mamá no se despierta?». Victoria, que siempre había sido una mujer de respuestas claras y directas, se encontró sin palabras. «No lo sé, Sofía, pero pase lo que pase, no estarás sola. Estoy aquí para ti».
Sofía la miró con ojos llenos de gratitud y por primera vez le dio un abrazo espontáneo. Gracias, Victoria. Una noche, mientras Victoria trabajaba en su laptop en el apartamento que habían alquilado cerca del hospital, recibió una llamada urgente del médico. Señora Salazar, tiene que venir al hospital. La condición de la madre de Sofía ha empeorado. Victoria corrió al hospital, con Sofía a su lado. Al llegar, el médico les explicó que la situación era crítica y que debían prepararse para lo peor. Sofía, aunque devastada, se mantuvo fuerte. Entró a la habitación y se sentó junto a su madre, tomándola de la mano. Mamá, sé que estás cansada, pero quiero que sepas que te quiero mucho. Y si no puedes quedarte conmigo, está bien. Victoria me cuida y sé que estaré bien. Victoria, que estaba de pie junto a la puerta, sintió cómo se le quebraba el corazón al escuchar esas palabras. Nunca había visto tanta madurez y valentía en una niña tan pequeña. Esa noche la madre de Sofía falleció. Fue un momento devastador, pero también un punto de inflexión. Sofía, aunque profundamente triste, encontró consuelo en el hecho de que había podido despedirse de su madre. Después del funeral, Victoria se enfrentó a una decisión importante. Sabía que no podía dejar a Sofía sola, pero también sabía que asumir la responsabilidad de ser su madre no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Una noche, mientras estaban sentadas en el sofá, Victoria tomó la mano de Sofía y le dijo: Sofía, quiero que sepas que, si tú quieres, me gustaría ser tu familia. No puedo reemplazar a tu mamá, pero prometo cuidarte y estar siempre a tu lado. Sofía la miró con lágrimas en los ojos y asintió. Yo también quiero que seas mi familia. Ese momento selló el vínculo entre ellas. Aunque el camino había sido difícil, ambas sabían que juntas podían superar cualquier cosa. El clímax de su historia no fue solo la pérdida de la madre de Sofía, sino la prueba de que el amor y la conexión pueden surgir incluso en los momentos más oscuros. Ahora, con un nuevo comienzo por delante, Victoria y Sofía estaban listas para enfrentar el futuro juntas como una verdadera familia.